que nos retrasamos, lo compensamos siempre al final, ¿no? Al final de nuestra hora. Bien, entonces, hoy vamos a ver el tema del procedimiento de exportación y es nuestra última clase. Antes de empezar, quisiera preguntarles si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto la anterior clase y el anterior régimen, ¿no? El reglamento del régimen de importación a consumo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo licenciado? claro? Sí, adelante, Benjamín. Licenciado, es muy importante lo que se ha visto, los procedimientos, tanto para importación. La verdad, yo nunca había hecho personalmente una importación, entonces mi consulta es, licenciado, si en algún módulo o en este módulo será, ¿dónde podríamos ver un ejemplo práctico de rellenar formularios, de consultar, o sea, qué formularios se llenan, porque son bastantes formularios que se llenan para una importación, licenciado? Ya Sí, un sí, ejemplo sí. práctico. Sí, sí, evidentemente. Mira, no sé cómo estará estructurado, ¿no? Estructurado todo lo que es el tema del diplomado, pero sí tendría que ser en otro módulo, ¿no? Porque en este, mira, imagínate, nos ha tardado mucho, y eso que lo hemos visto en forma genérica, imagínate que entremos a ver eso más, no avanzamos nada. Entonces, eso ya es más el tema de sistemas, ¿no? El tema de sistema, porque a lo que yo estoy viendo, lo que ustedes quieren es ver lo que es el sistema de la aduana, ¿no es cierto? El mismo sistema. Y ahí sí se hace, ¿no? Pero no lo podríamos tampoco ni hacer en una clase, ¿no? Porque no es complicado, pero se tendría que tener conocimientos, en primer lugar, de identificar, por ejemplo, los documentos, ¿no? Que se necesitan, ¿no? Uno, tendríamos que saber diferenciar cuáles son los documentos, qué tipo de información tienen, cómo puedo determinar la base imponible, ¿no es cierto? Porque, como les decía, ¿qué es lo que se hace? Se copia, ¿no? Se hace una transcripción directamente de los documentos al sistema. Entonces, por otro lado, tendríamos que saber cuáles son las casillas y de qué documentos tengo que sacar esa información para copiar, digamos, en esa casilla. Por lo tanto, tu inquietud, Benjamín, tendría que ser en otro módulo que ya sería el manejo, tal vez, ¿no? Del sistema de la aduana. En mi módulo muy difícil, te diré, sí se puede, ¿no? Sí se puede, podemos hacerlo, pero no vamos a alcanzar, pues, a ver, ni la teoría, digamos, ¿no? Porque nos vamos a enfrascar en el sistema y las consultas y esto, porque ustedes también tienen que estar, tal vez, con sus computadores, ¿no? Listos para entrar ahí, ver, porque caso contrario va a ser lo mismo, ¿no? Yo voy a empezar a llenar solito y ustedes no van a hacer absolutamente nada. Entonces, eso lo podríamos ver. Yo, no te preocupes, Benjamín, voy a hablar con José, cómo podríamos hacer para tal vez ver una clase, si no estuviese dentro del diplomado, pero ver una clase extraordinaria, te podría decir, para ver lo que es el tema del manejo del sistema. ¿Ya? Gracias, licenciado, porque la consulta va más que todo porque hemos visto con usted que hay bastantes formularios al comienzo, pero yo me ponía en el caso de que, ¿qué pasa si agarro un formulario, por dónde comienzo o qué tengo que hacer? Más que todo, ahí va mi inquietud, licenciado. Claro, correcto. No, tienes toda la razón, ¿no? Toda la razón. Pero como te digo, en una clase es bien difícil, ¿no? Es muy grande, muy amplio, ¿no? Igual lo que estuvimos viendo, hablando, siempre surge una cosita, ¿no? Y otra cosita, que a veces ni en el mismo sistema no sabes qué vas a poner, ¿no? O sea, no sabes qué vas a poner. Entonces, ya ahí viene un poco más la interpretación, ¿no? Que tendrías que ver, o la analogía de algo o la normativa, ¿no? De acuerdo a una norma te diga, esto es lo que yo tengo que poner acá, ¿no? Entonces, no es difícil, es complejo, pero es con la práctica. Entonces, voy a hacer tu sugerencia, estimado Benjamín. Gracias, licenciado. Ok. Ya, bien, no sé, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta?
Ahorita me permiten, estoy viendo el tema de la exportación. A ver, un segundito, principios de economía. No encuentro mi presentación, van a disculpar, pero ustedes creo que lo tienen, ¿no es cierto? ¿Tienen la presentación? A ver, un segundito. Bien, a ver, mientras yo voy a ir buscando, lo que vamos a ver hoy es el tema de la exportación definitiva, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la exportación definitiva, se dice, ¿no? Como definición que es la salida física, ¿no? Física de la mercancía, pero que ya no tendría que volver al país, ¿no? Eso se refiere a lo que es el régimen régimen de exportación definitiva. Acá lo tengo, perdón. Ahora sí, un segundito. Excelente. Ya. Sí. Medio que estoy. Ahora sí. Esto lo vamos a bajar. Ahora sí, ¿se ve, estimados diplomantes? Sí, Licen, se ve. Se ve. Ay, perdón. No sé qué estoy haciendo. No sé dónde se fue. Ahora sí. Ok, bien, perdón. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el régimen régimen de exportación definitiva. ¿Ya? Y al igual que el régimen de importación tiene sus objetivos, tiene el alcance y la responsabilidad, ¿no? Dentro de los objetivos del régimen de exportación, nos dice que se establecen los requisitos y formalidades para el despacho aduanero de mercancías bajo el régimen de exportación definitiva, y además también dentro de este régimen está la exportación temporal, ¿no? Incluidas, nos dice, las reexportaciones según las diferentes modalidades de transporte. Esto, ¿se acuerdan? Ahí en la anterior clase habíamos estado viendo, ¿no? ¿Qué pasa con una admisión temporal? Pero también habíamos puesto unos ejemplos de una exportación temporal, ¿no es cierto? Que regresa con valor agregado inclusive, que lo vamos a ir viendo. El alcance
Dice quiénes lo pueden utilizar este régimen son las administraciones de aduana de frontera, terrestres, aéreas y fluviales, ¿no? Son todas prácticamente, a excepción, bueno, aquí ya no está el tema de las zonas francas. Ustedes saben que ya no existen, ¿no? Las zonas francas. Hasta hace, creo que unas 2 semanas, 3 semanas, que se cerró la última zona franca industrial que teníamos, ¿no? Entonces han dejado de operar. Por lo tanto, esto ya no abarca a las zonas francas. Después, las administraciones de aduana, agencias en el exterior, solo en casos de exportación por ductos, ¿no? Que nosotros sí exportamos por ductos, ¿no? Es el tema del gas. Y la responsabilidad en este caso de aplicar este régimen, ¿no? Es de aplicar este régimen, viene a ser para los exportadores, transportadores, concesionarios, despachantes de aduana, consolidadores, y además los habilitan a los couriers, ¿no? A los couriers. Entonces, un poquito para ir recordando, ¿qué son los concesionarios? ¿Quiénes son los concesionarios? Buenas noches, licenciado. Los concesionarios son los encargados de depósito. Los encargados de depósito. Más que encargados, son los que administran, ¿no es cierto? Porque las concesiones se dan de esa forma, ¿no? El Estado concesiona, ¿no?, la administración de los recintos aduaneros a alguna empresa que quiere hacerse cargo, ¿no? Por eso se dice, se les da en concesión, por eso se les llama concesionario, ¿no? Es decir, que ellos lo van a administrar, ¿no? Obviamente tienen que invertir, hacer inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas concesiones son generalmente por 15 años, ¿no? Más o menos. Y estas concesiones o las empresas pueden ser tanto públicas como privadas, ¿no? Inclusive mixtas se puede dar. Hablando de esto, bueno, lo único nuevo tal vez que aquí estuviéramos viendo son los couriers, ¿no? Dice que la responsabilidad también va para los couriers. ¿Qué son los couriers? ¿Qué entendemos por couriers? A ver. ¿Quién podría decirme qué son los couriers? Los couriers son empresas establecidas para el manejo de mercadería como encomienda, licenciado. Ya. De un país a otro, ¿no? Correcto. Bien. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más quiere dar alguna opinión al respecto? ¿Qué serán los couriers? Me imagino que han oído hablar, pero no es cierto. Tenemos lo que es DHL, FedEx, TNT. Bueno, existen diferentes couriers. En sí, los couriers, ¿no es cierto? Lo que decía Edwin, pero los couriers son empresas de transporte, ¿no? Se han creado como empresas de transporte. Además, los couriers, ¿no?, se definían como empresas de transporte expreso, ¿no? Esa era su finalidad, creo que les dije en la anterior clase, expreso. ¿Y qué quiere decir expreso? Rápido, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros, si algo necesitamos urgente enviar, courier, no, mándalo por courier. ¿Por qué? Porque es expreso, rápido, ¿no? Y generalmente se utilizaban para la documentación, ¿no? Documentos, cheques, no sé, pues, ¿no? Pero rápido, ¿no? Pero ahora, y obviamente te traían desde los couriers, te pueden traer o se podía enviar unos repuestos, muestras, ¿no? En el tema de importación, exportación, algunas muestras con valor comercial o sin valor comercial, etcétera, ¿no? Pero era expreso. Pero ahora, como les decía, ya los couriers ya te traen de todo ya te traen, desde una muestra hasta un vehículo ya te pueden traer. Entonces ya les están haciendo bastante competencia a las empresas de transporte, ¿no? Más que todo aéreas, ¿no? Entonces, no les podría decir competencia porque dentro de nuestro territorio, ¿no?, nacional, Bolivia, por ejemplo, a ver, ustedes díganme,
¿cuál es la empresa de transporte de carga internacional, pero aéreo, ¿no? ¿Tenemos alguna empresa de transporte internacional de carga aérea? ¿Tenemos o no? Boacargo podría ser esa. Boacargo, sí, pero es decir, las líneas aéreas en este caso, ¿no es cierto? Sí, el BOA puede traer, digamos, pero te trae carga, no sé, pues lo que el pasajero, ¿no? Tiene un excedente, está trayendo unos cuantos kilos, pero yo creo una línea expresamente de carga, que no sea de pasajeros. Porque lo que tú dices, BOA, es de pasajeros y tal vez de carga y tal vez nacional. No sé si internacional traerá BOA, ¿no? Carga estoy hablando. Porque pasajeros tiene la autorización para realizar, ¿no? Para llevar pasajeros internacionalmente, pero carga. Muy diferente es que te traigas tu equipaje, ¿no? Tu equipaje acompañado. Me he comprado una cosita, 2 cositas del exterior. Eso no es carga, ¿no es cierto? Tal vez te has comprado para uso personal inclusive, pero carga como tal, carga comercial, que yo pueda traer, qué sé yo, me estoy poniendo a imaginar 100 televisores, ¿no? ¿Tenemos alguna línea aérea de carga internacional? No sé si trabajan, tenemos, ¿no? En la sala personas creo que están trabajando en agencias o trabajan en transporte, en importaciones. ¿Han realizado alguna vez el comercio exterior mediante o por vía aérea? Bien. Bueno, lastimosamente no tenemos una sola, ¿no? Que es Transportes Aéreos Bolivianos, ¿no? El TAB se llama. Y con una sola nave todavía, ¿no? Imagínense, un avión, una nave, nada más. Y que lo peor, no lo peor, pero bueno, donde podemos llegar es que esta nave solo trae mercancías desde Miami, ¿no? Miami-Santa Cruz. Miami-Santa Cruz. Entonces, todo lo que uno quiere comprar, por ejemplo, que no sea de Estados Unidos, de Alemania, ¿no? Yo estoy queriendo comprar, no sé, un producto y quiero traerlo por vía aérea. Ninguna nave, pues, ninguna línea de Alemania viene a Bolivia, ¿no es cierto? Para que me lo traiga en forma directa, por ejemplo. No hay. Cero. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Todas mandan a Miami. El centro, podríamos decir, de consolidación, podríamos decir, pero no es el término, pero para poder tener una idea, o de agrupar, de poner en un depósito, ¿no es cierto? Allá se llaman los workshops, ¿no? Los workshops son almacenes que reciben, ¿no? Que reciben carga, ¿no? Desde todas, no sé de dónde les llegan, y ellos son los embarcadores, ¿no? Y lo embarcan y lo mandan por el TAP hasta Santa Cruz. Bueno, eso es, ¿no? Porque después de Santa Cruz recién viene a La Paz, ¿no? Porque la mayor cantidad de carga sale con destino a Santa Cruz. Alguna vez viene a La Paz, ¿no? Porque tiene bastante carga, pero es complicado, como les dije, o sea, el courier competencia no le hace porque no hay mucho, ¿no? Entonces es una opción más, digamos, pero cara, es muy caro, ¿no? El courier. Por lo tanto, en el tema del transporte aéreo somos muy pobres, ¿no es cierto? Una sola nave, 2 veces a la semana creo que sale y tiene que volver cuando está lleno, si no llena, no sale, es bien irregular, ¿no? Muy irregular. Pero eso es con relación a las líneas que tenemos. ¿Cuáles son los procedimientos, ¿no? El procedimiento, los aspectos generales? ¿Qué nos dice? Lo primero, al igual que en el tema del régimen de importación, dice que tenemos que registrarnos, ¿no? En el padrón de operadores de comercio exterior de la Aduana Nacional. Es decir, todos los operadores que van a realizar exportaciones
tenemos que empadronarnos, ¿no es cierto? Como exportadores habituales, no habituales, las personas, estoy hablando, ¿no? Las personas, si uno se quiere exportar, tiene que estar empadronado como exportador. Las mismas empresas que son exportadoras tienen que estar empadronadas y habilitadas en la aduana nacional. Lo propio las empresas de transporte, ¿no? Y todo operador que ya saben, es lo mismo. El uso de la firma digital, lo propio, ¿no? Lo propio que en las importaciones. En el tema de las exportaciones, el sistema SUMA era es decir, los primeros en utilizar. Las exportaciones han sido las primeras operaciones que se han realizado mediante el sistema SUMA, ¿no? Ahora, el SUMA está llegando ya a su totalidad, ya seguramente en estos días va a llegar ya en aeropuerto, ¿no? Porque solamente los aeropuertos están hasta este momento con el SIDUNEA, pero pienso que ya el próximo mes todo va a ser SUMA, ¿no? Entonces, las exportaciones o los exportadores ya estaban habilitados mucho más antes que nadie en el tema del sistema SUMA, con la firma digital, lo propio. Ahora, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Se tiene que elaborar, ¿no?, la elaboración de la declaración de mercancías de exportación. En este caso se denomina la DEX, ¿no? DEX, Declaración de Exportación. A diferencia de las importaciones que manejábamos cuando era el SIDUNEA, se manejaba la DUI, y ahora con el SUMA se maneja la DIM, ¿no es cierto?, para importaciones. Pero para las exportaciones se denomina la DEX, Declaración de Exportación, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia en la terminología. Por lo demás, es lo mismo, ¿no? Lo mismo que tenemos que llenar, se nos va a validar, nos van a asignar un número, ingresa al sorteo de canales, con excepción de que no pagamos impuestos, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Dentro de las consideraciones generales está en el aforo, ¿no? El aforo. Pero hay una diferencia en lo que es el aforo en el tema de las importaciones. De las importaciones ya sabemos que el aforo se realiza según el canal, ¿no es cierto? El canal asignado. Nos toca un canal rojo, ingresa al aforo físico. El rojo es físico y documental. Si fuese solo amarillo, ingresa al aforo solo documental. En el caso de las exportaciones, existen dos formas, ¿no?, de realizar el aforo. Una se refiere mediante la asignación del canal, lo propio que las importaciones. Hay un sorteo de canales, toca rojo, ingresa al aforo. Pero la otra alternativa, ¿no?, es aforos en planta, se denomina, ¿no?, que está dentro de los aforos. Entonces, uno es mediante el sorteo de los canales y el otro es en los aforos en planta. Y los aforos en planta es a solicitud del exportador. Ahí ya no ingresa al sorteo de canales, ¿no? Porque en este caso el exportador le está diciendo a la aduana: señores de aduana, quiero que me realicen el aforo en planta. Y eso lo vamos a ver más adelante. Acá solamente estamos dando los puntos generales, ¿no? Entonces, en aforo, dos formas, según el canal y los aforos en planta. En ambas tipos, modalidades, formas, podemos verlo, tiene que realizar la verificación de la FELCN. Tiene que estar la participación de la FELCN, ¿no? Si bien el procedimiento ya indica que tiene que estar y tendría que participar, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace la FELCN? La FELCN es ¿cómo se dice? Fuerza, es contra el narcotráfico, ¿no? La FELCN, contra el narcotráfico. Entonces, esta institución o esta instancia tiene que participar de todas las exportaciones que se realizan, ya sean en planta o ya sean mediante la selección de un canal. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver el tema si en una exportación no han introducido, por ejemplo, ¿no?, alguna sustancia controlada, ¿no?, en este caso la droga, ¿no? Es decir, antes de salir, la FELCN
Cosa diferente es en las importaciones. En las importaciones no participa, ¿no? La FELCN no participa, salvo en algunos casos que fuese a denuncia, ¿no? Pero procedimentalmente no está la participación de la FELCN en las importaciones. Licenciado. Sí, adelante. Buenas noches, una consulta. Justamente en las exportaciones, cuando la FELCN interviene, ¿cómo podría yo respaldarle a mi cliente? Por ejemplo, si abrieron una caja y estoy enviando, por ejemplo, producto de exportación de jarabe para niños y ellos sacaron, por ejemplo, una muestra o un frasco para muestra. ¿Cómo yo puedo respaldar esto? Porque a veces en ocasiones incluso ellos no nos dan alguna documentación que tomaron la muestra o algo así. Yadira, bien. En el tema procedimiento, es decir, a ver, la participación de acuerdo, ¿no? O sea, al procedimiento, la participación de la FELCN, te voy a hablar en forma genérica, cuando participa, ya sea con muestra o simplemente a veces agarran a los perros, ¿no es cierto? Sus perros que tienen que detectan droga y demás, tienen que sellártelo y firmártelo el documento de embarque. Tienen que sellar, si es aéreo, la guía aérea, si es marítimo, el CRT, ¿no es cierto? O perdón, si es carretero. Entonces, esa es la constancia que antes del embarque inclusive o antes de la exportación ha participado la FELCN. Ahora, en caso de muestras, tiene que haber pues un documento, al igual que las importaciones. ¿Se acuerdan que hemos hablado cuando se requería de muestras? Se tiene que solicitar, tiene que haber un formulario. Mira, el formulario en este caso no lo tengo muy bien, pero es que la FELCN no puede agarrar y sacártelo uno y después, ¿qué ha pasado? Está bien, ¿no? Está bien que saque, está bien, está dentro de la potestad, podemos decir, pero tiene que ser mediante un documento, ¿no? Para decir, estoy sacando muestras y además inclusive tendría que responderte a esa muestra y decir, no hay nada, ¿no? O por un lado. Ahora, el tema, ¿por qué la FELCN? Es decir, imagínate que participe, pero que no te lo sella el documento de embarque. No lo hay. Y ha salido la carga. En puerto, no, vamos a suponer acá nomás, en puerto, les diré, también tú debes saber, o los que realizan exportaciones, el TPA va a abrir, tu contenedor lo va a abrir. Tus cajas lo va a abrir. O sea, ahí no hay que, ¿por qué me lo han abierto mi caja? Eso es por los procedimientos, ¿no es cierto? Por la norma interna del puerto del TPA, ¿no? El TPA dice, todo vamos a abrir, listo. Contra eso no puedes ir. No abren, y claro, lo van a volver a cerrar, etcétera, etcétera, lo van a presentar y todo eso. Pero vamos a suponer que en puerto detecten que en una caja han encontrado droga, ¿no? Pregunta a la sala. ¿Quiénes son los responsables? No responsables. ¿Quiénes serían los responsables de eso? O ya los culpables, no sé. O sea, ¿quién creen que sería el responsable de que exista la droga ahí en una caja? ¿A quiénes primero se les iniciaría un proceso o ya se les indicaría en este caso tal vez de haber querido sacar droga? ¿Cuáles serían los personajes? ¿Quiénes han participado de la exportación? Dos personajes nada más. El exportador y el transportista. Nada más. Nada más. O alguien más. A excepción de, obviamente, la aduana también, imagínense, la aduana también. 3, porque la aduana ha autorizado la salida de las exportaciones.
Entonces tenemos aduana, tenemos exportador y el transportista. Entonces, cuando en el documento de embarque no haya el aval, en este caso podríamos decir, de la FELCN, que diga, sí, señores, en origen, antes del embarque ha venido a la FELCN y no ha encontrado nada, ¿no es cierto? No ha encontrado nada. Pero si no hay ese sello, aunque hayan revisado, supuestamente dicen, aquí no ha participado la FELCN. No, y la FELCN puede decir, yo nunca he visto esa carga y no me echen la culpa a mí. Entonces, ¿a quién vamos a echar la culpa? Al exportador y al transportista. Inclusive puede estar la aduana, ¿no? Metido en nada. ¿Por qué? Porque si no hay esa constancia, quiere decir que estos tres sabían que había, no, estoy suponiendo, que estos tres sabían que iban a mandar droga, por eso no han dicho nada. El exportador, el transportista y la aduana. Ahora, obviamente, hay que ver hasta dónde se limitan las responsabilidades, ¿no? La aduana va a decir, sí, yo no sé de drogas, yo no sé de nada, etcétera, etcétera. El transportista, a mí me han cargado, ¿no? Cada uno se va a defender. Pero, o sea, pueden estar los tres. Pero si hubiese el sello de la FELCN, que ha participado, y evidentemente si sella, es que no hay nada, ¿no es cierto? Y la exportación sale. Si hubiese el sello, pero de todas maneras encuentran en puerto droga, ahí se liberan dos personajes. De hecho, el exportador y la aduana. ¿Por qué? Porque en ese momento también ha participado la FELCN y les ha dicho no hay nada. Entonces, por lo tanto, solamente ahí está el transportista. Porque podía ser, ¿no es cierto? Una vez que ha salido de La Paz, el trayecto, puede ser, estoy suponiendo, ¿no? Puede ser que más allá se ha parado el transportista, ha cargado la droga, etcétera, etcétera, y se ha ido. Es que no hay más. Entonces, es muy importante el tema de la verificación por la FELCN en este sentido, para poder identificar si hubiese, ¿no? Si hubiese en alguna situación que hayan encontrado. Uno, solamente estamos hablando del puerto de Arica, ¿no? Para identificar a los posibles autores de ese tráfico, ¿no? Si no hay eso, tres posibles responsables. Pero si hubiese a uno solo, que él también tiene, obviamente, el tema de defenderse, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué el tema de que en puerto, en Arica, abren los contenedores y demás? Porque si no abrieran, y obviamente se ha dado, por eso es que abren ahora, vamos a suponer que una carga de Bolivia, ¿no es cierto?, que se dio madera, en contenedor cerrado, ha salido de Bolivia, ha llegado al puerto con destino a Alemania. Cuando sale del puerto normal, el contenedor al barco sale a Alemania. Y en la aduana de Alemania detectan droga en ese contenedor. ¿Qué es lo que dicen los alemanes? ¿De dónde ha venido la droga? Pregunto a la sala. En Alemania, ¿qué van a decir? ¿De dónde ha provenido la droga? ¿De Bolivia o de Chile? De Bolivia. En este caso, no, van a decir es de Chile, porque lo primero que ha llegado es a puerto, y en puerto puede ser que hayan hecho algo y hayan introducido la droga ahí. Por eso es que ahora en Chile abren, porque cuando se encuentran droga en Alemania, no dicen es de Bolivia, sino proviene, ¿por qué? Porque ha sido el último país de donde se ha embarcado el contenedor. Entonces ahí van a decir, esta droga es de Chile, ¿no? Ahí han hecho. Por lo tanto, con eso Chile, ¿qué dicen? No. Abrimos y nosotros certificamos que no hay nada. No hay nada, pues no tiene que haber nada. Y si hubiese, ya es otro tema, ¿no? Nosotros ya no nos meten ahí, sino puede ser en el tránsito, etcétera, etcétera. Es por eso que en Puerto de Chile abren los contenedores, ¿no? Cosa que bajo el principio, inclusive, imagínense, del Tratado de 1909, del tránsito directo, libre, ¿no es cierto?, que no debería haber nada, podríamos decir que están rompiendo, digamos, con ese tratado, ¿no?
pero también tienen su salida a los chilenos. Cuando se les dice, pero ustedes están indicando que, es decir, están yendo contra ese tratado de 1904, que debe ser libre. Entonces, ¿qué dice? Nosotros aduana, ¿no? Te dice Chile, no estamos rompiendo ese tratado, es libre, puede pasar. ¿Quién es el que está abriendo el contenedor? No es la aduana, es el puerto. Y el puerto es privado. O sea, nada tiene que ver con la aduana, nada tiene que ver con el tema de tráfico, es puerto. Entonces el puerto tiene sus propias normas que no alcanza, el alcance no va al tratado de 1904. Entonces ahí la aduana dice, nosotros como aduana no estamos abriendo, el que está abriendo es el puerto, ¿no? Por lo tanto, ya, bueno, este es tema ya de jurídico, ¿no? Tal vez algunos tratadistas internacionales expondrán, dirán, no es así, es así, es así, pero en síntesis, eso es, ¿no? Ellos dicen, no estamos rompiendo ningún tratado, nosotros no abrimos nada, el que está abriendo es el puerto, y el puerto tiene sus propias normas como puerto, ¿no? Que tiene que hacer esto, y nosotros no nos metemos a eso. Entonces hay situaciones, ¿no es cierto?, que tendríamos que también ver, analizar, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si conoce a Araceli o has tenido ya algún problema en el tema de las exportaciones. ¿O quién era la que me preguntó, perdón? En realidad sí, pero hemos tenido inconvenientes con la FELCN justamente, pero por Virubiru, exportaciones a Paraguay, y sacaron supuestamente uno de los frasquitos de medicamento para muestra, y a veces incluso no sacan uno, sacan 3 o 4 y al azar, dependiendo de la caja. Y sí puede ser que obviamente lo utilicen para muestra porque es susceptible, ¿no? Cualquier exportación por este tema de sustancias controladas, pero no, o sea, las veces que han sacado no han enviado ninguna documentación de respaldo, y cuando llega con faltante y el cliente obviamente se queja. Correcto. Ese es otro punto, ¿no es cierto? Porque si sacan algo es que tienen que decir que es sacado, ¿no es cierto? Que es sacado. Entonces, eso, mira, en el procedimiento como tal tampoco indica, ¿no es cierto? Pero como analogía, te digo, o sea, como analogía, se puede tomar otras leyes, ¿no? O la misma, o el mismo procedimiento de importación. Porque cuando dices en el procedimiento de importación para sacar muestras, se llena un formulario, ¿no? Se llena un formulario y el importador o la aduana, ¿no? Dirá, esto voy a sacar, sacan un pedacito y mandan a laboratorio. Entonces, por esa misma lógica, en el tema de exportaciones tendrían que, pero eso estoy hablando en el tema de aduana, ¿no? En el tema de aduana. Pero por lógica te digo, si otra entidad, otra instancia quiere realizar una muestra, tendría que tener pues un formulario que para tu respaldo y a tu cliente le digan, ¿no? Aquí en Bolivia o la aduana lo ha sacado 1 o 4 por el tema de los controles. Entonces ahí ya no tendrías tal vez mucho problema, pero no sé si posteriormente le vas a enviar otros 4 más, ¿no? Pero ya le estás haciendo, porque muy diferente es que le digas sin ningún documento, ¿no? No te van a creer. Entonces es mejor un respaldo siempre. Entonces sería bueno allá en Virubiru tal vez consultarles a los de la FELCN cuál es el procedimiento que tienen para sacar las muestras, ¿no? Porque sí o sí tiene que haber una constancia, ¿no es cierto? Ese es bajo mi lógica, y que pienso que bajo la lógica de cualquiera, ¿no? Que para sacar muestras tiene que haber un formulario. ¿Ya? Con eso te podría ayudar un poquito, Yadira. Gracias, licenciado. Bien. Entonces ahí vemos la participación de la FELCN, que más adelante igual vamos a volver a tocar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia en este caso? ¿No? Vemos ya 2, ¿no? Los requisitos de la declaración de mercancías de exportación. Los documentos soporte. Al igual que importaciones, existen los documentos soporte, ¿no? Factura comercial, documento de embarque, etc. Pero en este caso es diferente. Miren,
tenemos diferentes formas, podemos hablar, de exportaciones. Tenemos la exportación definitiva, tenemos la en libre consignación, exportación temporal y otras, nos dice, otras formas de exportar, ¿no? Otros tipos de exportación podríamos llamar. ¿Cuál es la diferencia? En las exportaciones definitivas, la factura comercial tiene que estar dosificada por el servicio de impuestos internos nacionales. Antes no decía que tenía que estar dosificada, pero ahora sí exige. El procedimiento dice que tiene que ser dosificada, ¿no? Porque antes, cuando no había eso, las mismas empresas exportadoras se hacían su factura, que ahora también se la hacen, pero tienen que ir a impuestos internos para que las dosifiquen. Entonces, se hacían a gusto y placer, ¿no? Ellos ponían el precio que querían para la venta y le cambiaban el precio o el valor, perdón, de la mercancía cuando solicitaban la devolución impositiva. Entonces, habían empresas fantasmas que nunca han exportado, pero en teoría exportaban más de $1 millón, digamos, ¿no? Y después pedían la devolución del CDI. Entonces, por esas situaciones es que ahora hay más control y se pide y se dice que tiene que ser dosificada por impuestos internos. En exportaciones en libre consignación, igual nos dice la norma que tienen que ser dosificada por impuestos internos. Para las exportaciones temporales, es lo que habíamos estado viendo un poquito en la anterior clase, ¿no es cierto? Que salen a las ferias, ya habíamos dicho, ¿no? Inclusive una compañera habló de maquinaria. Son las exportaciones temporales que salen y que tienen que volver, dicen que no es necesaria que la factura comercial esté dosificada, pero sí tiene que ser una factura comercial o una proforma, lo que hemos visto también en las facturas proformas, ¿no es cierto? Entonces sirven para las exportaciones temporales. Y después nos dice otras, ¿no? Otras formas de exportación. Pero ¿cuál más sería otra forma? Tenemos la definitiva, consignación, temporal. Existen otras a pie, ¿no? De ganado, que lo vamos a ver. Pero les hago una pregunta, lo que también en un momento dijo el compañero. Si nosotros tenemos un familiar, por ejemplo, en el extranjero, qué sé yo, en España, tenemos un familiar y a veces le enviamos cositas, ¿no es cierto? No sé, pues se le antoja, por ejemplo, de acá de La Paz, que le envían el locotito, el locoto, que es picante, el chuño, aquí los paseños, ¿no es cierto? Como un harto chuño, entonces le envían el chuño porque extrañan allá en Europa, etcétera. O le envían un CD de música nacional, o una chompita de alpaca, ¿no? Una chamarrita de cuero. Es decir, le hacen una cajita y le ponen y lo envían. Eso es lo que nosotros llamamos encomienda, ¿no? Lo que decía el compañero. Entonces la pregunta es, si yo envío una cajita, ¿no? Con esas cositas, un queso, por ejemplo, un queso, un CD, ¿es una exportación? ¿Estaré realizando una exportación? Si solo envío una cajita como encomienda, ¿no? Encomienda, lo que nosotros llamamos. Una cajita así, cositas, fotografías, no sé. ¿Estaré realizando una exportación? ¿Qué opina? Licenciado, tomando en cuenta hace rato que los courier eran operadores de exportación, yo creo que sí es una exportación, licenciado. Ya. Janet. Listen, por ejemplo, yo he vivido en el exterior y normalmente mi madre, cuando venía algún conocido aquí a Bolivia, mi madre me enviaba así cositas, queso, chuño, el ají, digamos, me enviaba, pero cuando es con una persona que viene aquí, Claro. va dentro del equipaje, digamos, ¿no? No hay que hacer ningún trámite, digamos, Correcto. pero
si se lo hace vía courier, sí es una exportación, digamos. Claro, es muy diferente que alguien lleve, ¿no? Es mío, no sé, pero que ya te envíen, ¿no? Que ya te envíen, esa es otra cambia. En este caso todo depende, ¿no? Todo depende. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice la norma? Pero esto es un poquito yendo a lo que es por correos, por ejemplo, antes por correos hacíamos, ¿no? Y la lógica, no, el procedimiento indicaba que si es menor inclusive el valor a $100, menor a $100, menor a 100 gramos, ¿no? 100 gramos del peso, que la caja no exceda de ciertas medidas, etcétera, etcétera, se podría determinar que es como una encomienda, ¿no? Que se puede enviar, que no necesita nada, ¿no? Nada. Así, por eso es 100 kilogramos en este caso, ¿no? O 100, sí, ¿no? Y menos de $100 el valor. Pero si ya excediera eso, ya realmente se constituye como una exportación. Pero ahí estuviéramos hablando de exportaciones de menor cuantía, ¿no? Exportaciones de menor cuantía, que no tendrían que sobrepasar los $1,000, ¿no? Entonces, pero ya se tendría que hacer. Ahora, dentro de los documentos soporte, ¿no? Si bien a nosotros nos pide una factura comercial, en estas otras, que las otras podríamos llamarle como exportaciones de menor cuantía, dice que se acepta la factura de compra local o una declaración jurada. ¿Cómo va esto? O sea, ¿cuál es la factura de compra local? Si yo le estoy enviando un CD, por ejemplo, ¿no? Iré a la disquera, ¿no? A la casa, compro y me tienen que dar una factura, ¿no? Por la compra del CD. Si compro una chompa de alpaca, ¿no? Voy a la tienda, pero me tendrían que dar factura. No estoy hablando de las tiendas que emiten la factura. Entonces, esa mi factura me sirve a mí como documento soporte para el tema de la exportación. ¿Cuándo voy a utilizar una declaración jurada? Evidentemente cuando no me emitan ninguna factura, pero ¿qué productos? Ahí van, ¿no? Los productos de el ají que decía Janet, el queso, el chuño, es decir, nosotros vamos al mercado, ¿no? Vamos al mercado y compramos de la caserita. No, pues la caserita no tiene su factura ¿no? Su talonario de factura. No, simplemente me dará, esto cuesta 2 pesos, 5 pesos. Entonces yo voy a realizar una declaración jurada, ¿no? Chuño, 2 libras, 5 pesos, ¿no? El queso, tal. Entonces, y eso es un documento, avala, ¿no? O se refiere como un documento soporte para el tema de las exportaciones. Por lo tanto, sí se va a considerar una exportación y sí tiene que tener un documento documento soporte. Dependiendo, ¿no? Si son mínimas cuantías, factura de compra local o una declaración jurada, dependiendo del producto que voy a exportar. Lo propio después me habla de las listas de empaque, como en importación, siempre y cuando la mercancía sea heterogénea, ¿no? Diferente, al igual que las importaciones. Y también tiene que contar con autorizaciones y o certificaciones y además dice de otro documento que requiera la mercancía. Si el producto que yo estoy exportando requiere de una autorización, tiene que tener. Requiere de una certificación, tiene que tener. O tal vez otro que requiera la mercancía, pues tiene que tener, ¿no es cierto? Esos requisitos yo tengo que cumplirlos, ¿no? Entonces, es al igual que la importación, pero en este caso cuando la mercancía está saliendo, no cuando la mercancía está entrando, ¿no? O ingresando, ¿ya? Eso es y más adelante vamos a ver en qué consiste una definitiva, una libre consignación, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de los documentos soportes, ¿no es cierto? Nos piden, miren, imagínense, nos dice en el procedimiento un documento certificado emitido por la entidad financiera que respalde la transacción cuando el valor FOB
sea igual o superior a 50.000 bolivianos. Y aquí ya me está hablando de una entidad financiera. ¿Y cuáles son las entidades financieras? Los bancos, ¿no? Los bancos. Entonces me está diciendo, un banco, señor, tiene que respaldar la transacción cuando el valor FOB sea igual o superior a 50.000 bolivianos. O sea, ya 50.000 bolivianos ya estamos hablando de una exportación no relacionada como una mínima cuantía, ¿no es cierto? Una mínima cuantía, vas a llegar máximo a los 5.000, digamos, y no necesitas pues este documento que te certifique una entidad financiera. Está hablando cuando ya supera los 50.000 bolivianos. Ahora una preguntita antes de continuar. Este término FOB, ¿qué quiere decir? ¿Saben? Es un término, es un incoterm, ¿no es cierto? ¿Qué representa el término FOB? ¿Alguien ya ha visto o sabe por lo menos algo a qué se refiere ese término? Franco a bordo, dice. Sí, Franco, pero dame un ejemplito más claro. A ver, ¿qué quiere decir? Cuando esto está aquí, cuando esto está allá, etcétera, etcétera. Así, un ejemplo. El FOB es cuando el exportador, por ejemplo, cubre todos los costos desde su planta hasta la mercadería puesta sobre el barco. Cubre todos los costos hasta que la mercadería esté sobre el barco, pero no así los riesgos. Ya, estamos bien. Estamos bien. Y no así los riesgos. Los riesgos también es hasta ahí, hasta ese punto es los riesgos que le transfieren. Correcto. Exacto. Correcto, se transfiere una vez ya la mercadería está sobre el barco. Correcto, ¿no es cierto? Ahora, si estoy trayendo, bueno, esto es un ejemplito para grande, digamos, ¿no? Estoy hablando barcos, estoy hablando pues de toneladas, ¿no? Pero mayor a 50.000 bolivianos no es tan grande, digamos, ¿no? Entonces, eso podrá ir en avión, me imagino, obviamente en avión, ¿no? Y el término también tengo que utilizar el término FOB. En el caso del aéreo es FCA. ¿FOB no va? En el caso, Licen, del aéreo es FCA. Ya. Sí, porque en este caso FOB es netamente marítimo, ¿no es cierto? Es un término que se tiene que utilizar solamente por medios de transporte marítimo. Si estoy haciendo un aéreo, o bien podría ser un FCA, o podría ser un SIP, digamos, ¿no? Pero ya dependiendo. Ahora, ¿a qué va con el tema de estos 50.000? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué documento? Ustedes saben ahora, está mal controlado, ¿no es cierto? Las instituciones están cruzando información entre, la ASI también podría ser, no sé, pero está, ¿cómo se llama el tema de los carnets de identidad? ¿Cómo se llama? Los que emiten el carnet de identidad. El CEGIP. CEGIP. El CEGIP está las entidades financieras, impuestos internos, ¿no? Están cruzando. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros hacemos una exportación y es mayor a 50.000, no puedo yo decirle a la aduana que me han pagado en efectivo. No puedo. Tiene que ser mediante una transferencia bancaria. Es decir, de allá del exterior a mi cuenta, ¿no es cierto? $100.000. Entonces, la entidad financiera, yo tengo que respaldar esa transacción, decirle, ¿de dónde tiene usted, señores? ¿Por qué le están depositando $100.000? ¿No? Pues porque estoy vendiendo, soy exportador, etcétera, etcétera. No estoy hablando de forma general. Entonces, ya nos pide el procedimiento, nos pide arriba de 50.000 bolivianos, que 50.000 bolivianos es como, no sé, $8.000 o $7.000.
poquito, ¿no es cierto? Poquito, o sea, sí o sí tengo que tener esa certificación emitida por una entidad financiera. Ahora, cuando voy a realizar admisiones temporales, ¿no? De la declaración de admisión temporal y sus documentos de soporte. Bueno, esto en las admisiones temporales, no para la reexportación, ¿no? Para la reexportación. ¿Se acuerdan que, perdón, acá hay un chat, ¿ves? Bancarización. Ah, Rodolfo, muchas gracias. La bancarización, ¿no es cierto? Con eso estamos todos tranquilos cuando se bancarizan esos. Entonces, ¿se acuerdan que aquí en el inicio, donde hemos visto, acá nos decían, ¿no? Incluidas las reexportaciones, Y acá ya me está hablando de una reexportación. Cuando me dice admisión temporal, tengo que presentar la declaración de admisión y sus documentos soporte para realizar la reexportación. ¿No es cierto? Eso es lo que me está indicando. Después tenemos, es decir, en las exportaciones definitivas o dentro de las exportaciones, las mercancías están clasificadas, diríamos, en dos. Una se denomina, ¿no?, al producto mercancías nacionales y mercancías en libre mercaderías en libre circulación, ¿no? Mercancías nacionales y mercancías en libre circulación. Las mercancías nacionales, evidentemente, son las que producimos nosotros, ¿no? Como Bolivia, las que producimos. ¿Cuáles serán las mercancías en libre circulación? Pregunto a la sala. Mercancías en libre circulación. Licenciado, ¿serían tal vez las que cuentan con algún acuerdo entre países? No. A ver. Carmen, ¿está en sala? Licenciado, buenas noches. Hola, Carmen. ¿Qué dices, Carmen? ¿Cuáles eran las mercancías denominadas en libre circulación? Supongo que serían esas mercancías, en realidad todas las mercancías que están en un determinado país, o sea, de otros países que están, a ver cómo lo explico, que están haciendo un arribo momentáneo, por así decirlo, por Bolivia, que están yendo a otro país tal vez. Ah, ya. En tránsito, tal vez. Así más o menos. ¿Podría Bien. ser? No, tampoco no son. Las mercancías denominadas en libre circulación, y acá nos dicen, acá les voy a explicar, son aquellas mercancías que han ingresado al país legalmente. Es decir, que han pagado sus impuestos, ¿no? Se han nacionalizado. Por eso es que se dice en libre circulación. Una vez que han entrado legalmente pagando sus impuestos, lo puedo llevar, pues, ¿no?, a Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, o lo puedo exportar. Es decir, un producto que yo he importado, pero después, si quiero, lo puedo exportar. Si quiero, ¿no? En este caso, miren, de vehículos nacionalizados, ¿ve? Vehículos nacionalizados. Esto es un ejemplo que me parece, no me parece que es un ejemplo, sino que está dentro del procedimiento, pero aplica más a este tipo de productos, ¿no? De vehículos. Porque imagínense, si yo importo un refrigerador, ¿quién me va a comprar en el exterior mi refrigerador? ¿No? Nadie. Pero digamos los vehículos, si yo me he comprado de Alemania un vehículo y lo he nacionalizado, todo he pagado, lo tengo acá, y viene mi amigo que se encuentra, no sé, en el Perú, y me dice, oye, véndemelo tu auto, me gusta tu auto. Te lo vendo, pero no es así, te lo vendo, ¿no? Tengo que hacer una exportación, tengo que exportarlo al Perú, ¿no es cierto? Y para ello, o sea, ese vehículo se considera como mercancías en libre circulación. Y para que yo pueda exportar, además de, ¿no?, todos los documentos, soporte, factura comercial, lista de empaque, autorizaciones que se quieran, documentos de embarque, etcétera,
tengo que adicionar la DUI o el DMI. ¿No? Listen. Sí. Baja el volumen. Listen, entonces la máquina que yo quiero exportar, que importé en el 2019 y la quiero exportar adicionando la DUI de que, bueno, de esa época, se le podría llamar entonces una exportación en libre consignación. No. Eso es otra cosa. Lo que yo estaba indicando en este momento existen dos tipos de mercancías. Mercancías, las nacionales, las que producimos acá, y las en libre circulación, no consignación, libre circulación. La tuya, la maquinaria, se considera en libre circulación porque lo has importado legalmente, ¿no es cierto? Tú la puedes llevar donde tú quieras. Entonces, si tú quieres exportar esa tu maquinaria, además de todos los documentos que te pides, facturas, etcétera, tienes que adjuntar la DUI o la DMI con la que se ha nacionalizado acá, ¿no? Y además alguna certificación de no deudos tributarios y además, en este caso, de edad del vehículo, ¿no? La entrega de placas, ¿no? Todo eso primero tienes que hacer y después exportar. Por lo tanto, en lo tuyo no es una exportación en consignación, en libre consignación, no, sino es una exportación de mercancías en libre circulación. La exportación en libre consignación es otra cosa, ¿no? Otra cosa totalmente diferente, que más adelante la vamos a ver. ¿Ya? No sé si he estado claro ahí, Yadira. Sí, Listen, ya. Ok, ya, bien, gracias. Entonces, seguimos, ¿no? El punto 3 nos dice ya la elaboración de la DEX. ¿Y cómo vamos a realizar la elaboración de la DEX? Ya les había indicado con toda la documentación que, en este caso, el exportador puede realizar su propia DEX, el exportador. O como también puede recurrir a una agencia despachante de aduana, ¿no? Ambos. Entonces, ¿qué se hace? Con la documentación soporte, deberá ser escaneada y adjuntada a la DEX en un formato PDF. Es lo mismo, ¿no?, que en una importación. Elaboro en el sistema, las escaneo, ¿no?, las convierto en PDF y las voy a mandar. La transmisión y aceptación de la DEX es lo mismo que, ¿se acuerdan?, en la transmisión y aceptación de la DIM, ¿no? Antes de realizar la transmisión deberá verificar la información. Es decir, antes que yo, con un botoncito nomás, no clic, lo envíe toda la información a la aduana nacional mediante el sistema, tengo que verificar la información que sea correcta, exacta, ¿no es cierto? Que esté clara con todos los, ¿no? Precisa. Es decir, todo eso me tengo que no esté prohibida, que tenga todo ese, ¿no? Tengo que deberá verificar toda la información. Después, cuando yo ya le envío, el sistema va a validar los datos y asignará un número de trámite. Lo propio que la DIM, ¿se acuerdan? Me va a aceptar con un número de trámite. A diferencia, en la importación, una vez que me acepta, yo tenía 3 días para pagar. Pero en este caso no pago nada, porque en las exportaciones no se paga nada, ¿no? Ningún impuesto. Entonces, el plazo, yo no tengo un plazo para pagar, sino tengo un plazo para que salga la mercancía. Es decir, voy a exportar 100 toneladas de madera. Muy bien, señor. La aduana me asignó mi número. A partir de ese momento tengo 60 días para que salga la madera del territorio aduanero nacional, ¿no? O sea, físicamente. Tiene que salir de las fronteras. Pues muy diferente, ¿no? En las exportaciones, como no se paga nada, no hay un plazo para pagar, pero sí me da un plazo para que salgan las mercancías. Y además son de 60 días, ¿no? 60 días. Al igual que la DIM, ¿no? Yo tengo la posibilidad de realizar la corrección o anulación de la DEX, ¿no? Lo mismo, pero en diferente. En las mismas, ¿se acuerdan, no? En la DIM, ¿no? Además, tengo las causales para la corrección de los datos de la DEX, ¿no? ¿Cuáles son las causales? Qué sé yo, haber hecho una mala, inclusive puede ser una mala asignación de partida, error en el taipeo, ¿no? Error de información, cositas, ¿no? Que al igual que la DIM yo puedo corregirlas. Pero yo tengo que ver la condición al igual que la DIM, ¿no? En la DEX. Me dice una declaración aceptada.
Al igual que la DIN, la declaración aceptada, en este caso la DEX, dice que el declarante mediante el sistema la puede realizar sin ningún problema, ¿no? Una vez que esté aceptada. Y ustedes saben que la aceptación se me va a dar con el tema de la asignación del número. En ese momento yo tengo y antes de la asignación del canal, ¿no? Y hasta antes de asignación del canal, yo puedo realizar la corrección sin ninguna sanción. Ahora, ¿en qué momento me hacen la asignación del canal? ¿No? En este caso hay diferentes momentos. Son dependiendo del medio o del modo de transporte. Si es carretero, ¿no? Si el medio de transporte es terrestre, ¿cuándo me van a asignar el canal? ¿Qué me dice el procedimiento? Cuando el primer medio de transporte presente los documentos, es decir, presente el manifiesto internacional de carga y el CRT, etcétera, en la aduana de salida. En la aduana de salida. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ya me han aceptado, vamos a suponer las 100 toneladas de madera, pues 100 toneladas de madera pueden venir en unos 8 camiones. Cuando el primer camión llegue a frontera, ahí presenta el MIG, el CRT, la DEX, todo eso, ahí me hacen el sorteo de canales. Es verde, pase, ¿no es cierto? No pasa nada, pase, ¿no? Y los otros camiones igual, cuando vayan llegando, van a ir pasando sin ningún... Es verde. Si fuera rojo, tienen la opción de revisar al camión que quieran o al último es aleatorio, ¿no? A este, etcétera, etcétera. Ya es dependiendo de la aduana. Pero tienen que realizar un aforo. Cuando es en el tema aéreo, en el modo aéreo, la asignación de canal se da cuando la línea aérea corta la guía, ¿no? Es decir, elabora la guía aérea, en ese momento se asigna el canal, ¿no? Es lo que nos dice el procedimiento. Más que todo manejamos el 2. Y por ductos, ¿no? Por ductos que también están, se dice que se asigna el canal cuando sale, ¿no? El tema no, cuando se presenta la declaración de exportación. Se presenta la declaración de exportación, en ese momento se realiza la asignación de canal. ¿Ya? Eso estamos hablando de la asignación de canal. Y obviamente cuando ya tiene autorización de canal y queremos realizar una corrección, la vamos a realizar, pero ya con una sanción. ¿No? ¿Por qué? Porque ya está en manos de la administración aduanera. Ya está en manos de la administración aduanera. Ahora tenemos otra con la declaración autorizada. ¿No? La declaración autorizada es cuando vamos a suponer, ¿no? Primeramente nos asignan el canal. Si nos sale un canal verde, automáticamente ya está autorizado para salir, ¿no? Para que se exporte. Si nos toca un canal rojo, van a elaborar el aforo y nos van a dar el levante, ¿no? La aduana nos va a decir, señor, no hay observaciones, prosiga con la exportación. En ese momento es la declaración autorizada. Entonces, generalmente la corrección en una declaración autorizada se da cuando es canal verde, ¿no? Porque cuando es canal rojo, aquí ya tenemos. Y aquí podemos hacer todas las observaciones. Y al final, una declaración confirmada. La declaración confirmada es cuando ya ha salido, ¿no? Ya ha salido la mercancía y nos elaboran el certificado de salida. Bueno, es decir, ya salió... Y si yo quiero realizar una corrección va a ser después de eso, ¿no? Puede ser un mes, 2 meses, no sé si he encontrado algo que he hecho mal, voy a realizar una corrección. Pero en este caso tendría que ser voluntariamente, siempre voluntariamente para no tener el tema de la contravención aduanera, ¿ya? La corrección en una autorizada también viene a ser cuando existe una diferencia acá entre lo declarado y lo realmente o físicamente que ha salido. Voy a poner un ejemplo. Si la declaración, ¿no es cierto?, era por 100 toneladas de madera, pero solo han salido 50 toneladas cuando ya está autorizada.
entonces acá se tiene que hacer, o acá en una confirmada, ¿no es cierto? Igual, se tiene que hacer una corrección a lo que realmente ha salido la mercancía. No puede ser que exista diferencia, no puede ser. Entonces son causales para que se pueda corregir la DEX. Y más adelante con los ejemplos lo vamos a ver. Y aquí está, ¿no es cierto? La asignación de canal, ¿se acuerdan? En función del medio de transporte. Vía carretera, fluvial o férrea al momento de desde el primer medio de transporte. Vía aérea, cuando elaboran la guía aérea. En instalaciones fijas al momento de la elaboración o de la aceptación de la declaración de mercancía, de la DEX, ¿no? En este caso, en instalaciones fijas es lo que les decía por ductos, ¿no? En el tema de cuando exportamos gas. Y por propios medios, ¿no es cierto? Por propios medios, que hay un ejemplo que lo vamos a ver, es cuando la mercancía se encuentra en la administración o en la frontera, ¿no? Al momento de salir, generalmente a veces no cuenta con un documento de embarque porque está saliendo por propios medios y ahí se tendría que realizar el sorteo o la asignación de canales. El examen documental y físico, ¿no es cierto? ¿Quién va a realizar estos aforos? Habíamos indicado en las administraciones de salida, ¿no? En la aduana de salida o en las instalaciones del exportador. ¿Se acuerdan del examen documental o físico? En la aduana, acá de salida, cuando es mediante la asignación de canal, el aforo, o cuando, habíamos dicho, se realiza en planta o en las instalaciones del exportador. ¿Cuál es la diferencia? Acá no hay ningún problema, ¿no es cierto? Generalmente en las aduanas de salida se hacen por vía aérea, ¿no? Lo que la compañera ya tenía el ejemplo. Se hace, si nos toca un canal rojo, la aduana va a ir a revisar las cajas en los almacenes o depósitos de la línea aérea. Es decir, que el exportador tiene que llevar sus cajas a su depósito de la línea aérea. Y si es un canal rojo, pues la aduana tiene que ir ahí, ¿no? A su depósito de la línea aérea, que ahí mismo, ¿no? En el mismo aeropuerto. Entonces ahí va a realizar el aforo físico. Pero cuando son instalaciones del exportador, es cuando solicitan en planta. ¿Se acuerdan? Como les dije, en planta. Y esto se da cuando es una exportación de gran volumen, ¿no? De gran volumen. Vamos a suponer esto a 100 toneladas de madera, ¿no? 100 toneladas de madera. Entonces, ¿qué dice? El exportador le dice, señores aduana, por favor, vengan a hacer el aforo físico. Y así ya no van a tener el aforo, ¿no? en las aduanas de salida, porque lo están haciendo el aforo en planta. ¿Cuál es la condicionante? ¿No? La condicionante para que puedan realizar estos aforos. Que tiene que estar toda la madera, es decir, las 100 toneladas, ahí en el almacén, depósito, galpón, etcétera, del exportador. Tienen que estar las 100 toneladas. Si va a salir esas 100 toneladas, vamos a suponer en 8 camiones, tienen que estar los 8 camiones ahí, en las instalaciones del exportador. Si esta madera, vamos a suponer que va a salir en contenedores, tienen que estar los 8 contenedores. Tiene que estar todo. No pueden hacer un aforo para un hito, no, todo, las 100 toneladas, ¿no? Y además ya tienen que contar con el personal que va a cargar, ¿no? O sea, los estibadores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la situación? Entonces, ahí en las instalaciones del exportador, la aduana evidentemente va a ir a verificar, ¿no? A ver en qué camiones van a salir, dónde están sus CRTs, aquí están las placas, correcto, ¿no? Todo va a ir revisando y poniendo en en este caso vamos a suponer que están poniendo en cada contenedor, digamos aquí 20 pies, ¿no? 20 pies, aquí 20 pies, aquí 20, los 100. Cerrarán, anotará el número de contenedor, ¿no es cierto? Porque todo eso tiene que estar en la DEX. En el tema de la madera, por poner el ejemplo, en los puertos, ¿no es cierto? En cualquier país, al igual que en las importaciones, necesita de un certificado, ¿no? En este caso es el certificado fitosanitario. El fitosanitario le va a decir en el otro país que la madera no tiene ningún tipo de ¿cómo se llama? Plagas, ¿no? Puede ser termitas, ¿no? Que lo arruine la madera.
Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que hacen? Antes de cerrar el contenedor, presentarlo, ponen pastillas, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Como fumigar, ¿no? Van a fumigar, algo así. Nos ponen unas pastillas y lo cierran y después de unos segundos o minutos esas pastillas revientan o explotan y emiten un gas, humo, ¿no es cierto? Que con eso lo están fumigando, ¿no? O sea, con eso van a matar a todas las, si hubiese, ¿no? Termitas, etcétera, etcétera, cosa de que la madera salga limpia, ¿no? Entonces, en este aforo, en las instalaciones del exportador, tienen que contar con todos los medios de transporte, las unidades de transporte y además la mercancía que tiene que ser exportada. Falta una de ellas, no se realiza el aforo en planta, ¿no? En instalaciones. Es decir, la aduana va a ir a controlar absolutamente todo y cuando ya lo precintan, pues ya no hay forma de sacar ni introducir nada, ¿no? Porque ya está anotado el número de precinto. Y en las instalaciones del exportador también tendría que estar presente la FELCN. Tendría que estar presente. ¿Ya? Después hay la verificación salida de las mercancías, ¿no? Que puede verificar tanto el concesionario, ¿no? En los pasos fronterizos, ¿no? Y por vía aérea en forma automática. Es decir, este certificado de salida que les indicaba, ¿quiénes tienen ¿no? la emisión del certificado de salida? ¿Quiénes emiten? Emiten los concesionarios. Y donde no exista un concesionario en los pasos fronterizos, tiene que hacerlo la aduana nacional. La aduana nacional tiene que realizar el certificado de salida. Y cuando es por vía aérea, nos dicen que sale esto automáticamente. No es necesario que haga la aduana o el concesionario, sino en el sistema automáticamente se va a generar el certificado de salida. Ahora, pregunto. Teníamos 60 días, ¿se acuerdan? Plazo de 60 días para que salgan las mercancías. ¿Qué pasa si no salen las mercancías dentro de los 60 días? Porque ya tenemos la DEX aceptada, ¿no es cierto? La DEX ya está en una forma aceptada. Y para que salga, y además ahí ya me pone un plazo, ¿no? El plazo de la salida de 60 días. Pero ¿qué pasa si no sale la mercancía en 60 días? ¿Qué podría suceder? A ver. Celina, Aide, ¿está en sala? Celina. Edwin. Licenciado, la mercadería caerían en abandono tácito o de hecho. En abandono tácito de hecho. Ya. Damaris Vallejos, ¿está en sala? Buenas noches, Licen. Sí, opino lo mismo que mi compañero. Cae en abandono. Sí. Bien, a ver una participación más. ¿Dónde está Fresia? Glider, Copa. ¿Está Glider en sala? Glider creo que no está, tiene falta también, ¿no? Bien, a ver. Cuando la mercancía no sale dentro de los 60 días, no sale, no es que entre en abandono, no puede entrar en abandono. Acá hay un chat, a ver, perdón, aquí. Glider, tengo problemas de señal. Ok, perfecto, Glider, está bien. ¿Ya? Acá hay dos chats. A ver, 3 chats más ahí. Multa del 1% por día durante 10 días. ¿Quién nos está diciendo? Yasmín. Glider, mucho siento, está haciendo algo. ¿Cómo? No lo entiendo. Al ingeniero. Glider, a ver, no te entiendo. Pero bien, no hay multas, no hay el 1% por día, no hay el tema de abandono porque es una mercancía de acá, ¿no? ¿Qué va a hacer si entra abandono? ¿Lo van a rematar? Imposible. Lo único que sucede es que si no sale dentro de los 60 días, el sistema automáticamente lo anula, la DEX. Se anula.
¿no? Dentro de la anulación. Esa es o el exportador podría solicitar una prórroga de otros 60 días, ¿no? Salvo que haya tenido algún problema, solicita una prórroga de 60 días más. Pero si incluso dentro de esa prórroga no sale, simplemente se anula la DEX, ¿no? Y tendrían que hacer una nueva DEX para, no sé, pues una nueva fecha, un nuevo día. Pero ahora también el tema puede ser que solo ha salido una parte dentro de los 60 días, ¿no? Es decir, no han alcanzado a que salga toda la mercancía dentro de los 60 días. Y en ese caso, ¿no es cierto?, en donde estamos, acá. En ese caso, se hace lo que es el balance de la exportación. ¿Qué quiere decir el balance? La aduana o el concesionario en estas aduanas de salida controla, ¿no es cierto? A ver, la DEX, sale el primer medio de transporte, ¿se acuerdan? Llega el MIG, el CRT y la DEX. ¿Qué dice la DEX? 100 toneladas. ¿Cuántos camiones? 10 camiones. Perfecto. Usted es el primero, soy el primero. Pase. Entonces, seguramente dentro de los 60 días pueden ir, ¿no? En cualquier momento puede pasar otro camión de ese lote. Porque tiene que estar controlado, ¿no? La aduana ya sabe a cuál pertenece. Entonces sale. Y dentro de los 60 días, ¿no? Apenas han salido 5, ¿no? 5. No ha salido la totalidad. Entonces, ¿qué sucede? Se hace un balance. Se hace un balance de exportación. Es decir, la DEX tenía 100, pero apenas han salido 30, ¿no es cierto? 30. Entonces, no puede quedarse así. Entonces, esa es una causal para que se pueda corregir la DEX. En ese caso, la aduana va a corregir la DEX. Va a decir lo que realmente ha salido. ¿Cuánto ha salido? 30. Por lo tanto, en la DEX va a decir salida 30 toneladas y tiene que corregirse hasta el precio, valor, todo, ¿no es cierto? Pero tiene que ser un balance, es decir, tiene que ser 0. Dice 30, sale 30, ¿no? Dice 100, tiene que salir 100. No puede decir 100 y que salga 30, no. Ese es el balance de la exportación. Entonces, en ese caso, es una causal, ¿no?, para el tema de la corrección de la DEX. Esa es una causa. No puede ser que exista diferencia. No puede haber. Ahora vayamos a lo que son las definiciones dentro de lo que habíamos visto en una primera instancia, ¿no? Exportación definitiva de las facturas comerciales. ¿Qué es la exportación definitiva? Se aplicará, dice, a las mercancías nacionales y en libre circulación. Esto es lo que les estaba comentando, ¿te acuerdas, Yadira? Mercancías en libre circulación, no son exportación en libre consignación. Lo que tú tienes que hacer es una exportación definitiva, como esa maquinaria se considera en libre circulación. Ya habíamos dicho, ¿no?, que es una mercancía en libre circulación. Dentro de las... En ¿sí? este caso, le dicen, ¿la factura tendría que ser dosificada? Sí, dosificada. Tiene que ser dosificada. Sí. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el procedimiento. Ok. Después, la exportación general, ¿no? Se aplica a las mercancías vendidas a un comprador en territorio extranjero. Obviamente, esa es una exportación general, ¿no? Que para que se determine o se denomine exportación, obviamente tiene que tener una venta, ¿no?, a un comprador en el territorio extranjero. Eso no hay donde perderse. Y dentro de las exportaciones definitivas, también tenemos el ganado a pie, que en este caso, ¿no?, es otra forma de exportación. Miren, exportación de ganado a pie. Seguramente, ¿por qué? Porque este ganado se encuentra en la frontera, ¿no es cierto?, en la frontera de otro país. Entonces, ¿qué dice? Que no se requiere la presentación del manifiesto de carga y la aduana nacional realizará la verificación de la salida física, pero no para emitir el certificado de salida, ¿no? ¿Se acuerdan? El certificado de salida puede emitir la aduana nacional. Obviamente tiene que haber una declaración de exportación, tiene que estar la DEX. En la DEX se tiene que declarar la cantidad de cabezas de ganado que va a salir, ¿no? 100 es un ejemplo. Entonces la aduana tiene que esa verificación, ¿no?, contar 1, 2, qué sé yo, las 100, y tendría que emitir el certificado de salida.
Lo que no se necesita es un manifiesto de carga. ¿Por qué? Porque están saliendo a pie, ¿no? A pie, sin necesidad de un medio de transporte. Acá están las exportaciones en libre consignación. ¿Cuándo yo puedo realizar una exportación en libre consignación? Dice que son aquellas en la cual se expiden mercancías para ser vendidas en el exterior, donde el precio final de la transacción se define por el procedimiento de subasta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Ejemplo, tu maquinaria, Yadira, ¿no? Es un ejemplo. Pero tendría que ser mercancías nacionales más que todo. Pero bueno, vamos a poner, no, puede ser también ese tractor, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué nos dio esa maquinaria? Yo voy a exportar esa maquinaria, pero como una exportación en libre consignación. Y en el tema del precio o del valor de esa maquinaria, yo le voy a poner un valor nominal, ¿no? Nominal. Ejemplo, $100. Estoy poniendo ejemplo, $100, ¿no? Va a salir la maquinaria, ¿no? En esta exportación en libre consignación y va a entrar en una subasta. Seguramente yo he sacado pues esa maquinaria para que se venda en esta subasta, ¿no es cierto? Y si en esta subasta mi maquinaria se vende en $1,000, ¿no? En $1,000, por eso dice acá, donde el precio final de la transacción se define por procedimiento de subasta. Entonces el precio final es $1,000. Por lo tanto, esa es una causal, no es una, claro, puede ser una causal de que yo tenga que modificar el precio, porque yo he puesto un precio nominal, nada más. Pero además de ello, no puede quedarse, pues, mire, en una exportación en libre consignación, y si no la vendo, ¿no ve? Si no la vendo, eso tiene que retornar aquí a Bolivia, ¿no? Pero si se vende, ¿qué tendría que ocurrir si se vende mi maquinaria en una modalidad de exportación en libre consignación? Además de corregir el precio, ¿qué más tendría que hacer? ¿Qué más tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es un cambio de régimen de exportación en libre consignación a una exportación definitiva. ¿Por qué? Porque la definición ya la hemos visto, ¿no es cierto? La exportación definitiva dice que se va a quedar en el país, no va a retornar. Por lo tanto, como ha salido en libre consignación, se ha vendido, tengo que modificar el valor y además tengo que hacer el cambio a una exportación definitiva, ¿no? Esa es la condicionante. No condicionante, es ese procedimiento, ¿no? Dentro de esta exportación definitiva existen estas modalidades que ya habíamos ido viendo un poquito, ¿no? Exportaciones de menor cuantía, exportación definitiva de una exportación temporal, exportación definitiva de una exportación en libre consignación. Y esta es una de ellas, ¿no? Cuando sale, ¿no?, en libre consignación, tengo que hacer el cambio a una exportación definitiva. Lo propio en una exportación, en una exportación temporal, ¿no? Habíamos indicado la anterior clase igual, es decir, puedo sacar una mercancía nacional para muestras, ¿no es cierto?, a una feria, ¿se acuerdan? A una feria, está saliendo en una exportación temporal, y si yo logro venderlas esas chompas, tengo que hacer el cambio a una exportación definitiva, ¿no es cierto? Eso es lo que me indica el procedimiento. Después, ¿qué tengo? Lo propio que ya habíamos hablado, ¿no? Una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Estas son, ¿no? Acá están las ferias, va a retornar sin haber sufrido ningún cambio, modificación ni nada. No tiene que retornar tal cual, ¿no? El mismo producto. O caso contrario, una exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, es lo que el anterior habíamos indicado, que sale un producto a ser reparado en el exterior, en el extranjero, y va a retornar como una reimportación, pero ya con valor agregado, ¿no? Un valor agregado que habíamos indicado que tiene que pagar impuestos por el valor agregado. Entonces, acá hay una pregunta. Vamos a suponer que
me he comprado un equipo, ¿no? Cualquiera que sea un producto de un país X, y obviamente me han vendido, inclusive con una garantía, ¿no es cierto?, de 2 años la garantía. Y aquí me he comprado todo bien, he hecho mi importación, he pagado mis impuestos, todo bien. Pero a los 6 meses tiene una falla, ¿no? Tiene una falla mi producto, ¿no? Mi equipo, máquina, no sé. Y acá en Bolivia nadie lo puede reparar porque es muy sofisticado. Además tiene garantía, entonces decido realizar una exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, ¿no es cierto? Para que me lo arregle. Lo envío, ¿no?, al país de origen, y cuando llega al país de origen, el proveedor de allá me dice, mire, lastimosamente no se puede reparar este equipo, porque lo que se ha arruinado es algo clave, no hay repuestos, no se puede. Pero como está dentro de la garantía, me dice, le voy a enviar otro nuevo, porque no puedo reparar, no hay reparación. Entonces le voy a enviar otro nuevo, ¿no?, por la garantía. Además, una nota para la aduana. Señores aduana, en vista de que el producto no se puede reparar porque la pieza es es lo otro, no sé, y la garantía que tiene le estoy reponiendo, ¿no es cierto? Estoy reponiendo el producto con una nueva. La pregunta a la sala, pero ahí vamos a participar. ¿La aduana me acepta? ¿Qué dice? ¿Ustedes son aduana? ¿La puedes repetir la pregunta, Lice? Claro que sí. Es decir, me he comprado un equipo, ¿no es cierto? Un equipo, es un producto, lo he nacionalizado. Vamos a decir una computadora, ya. Una computadora muy sofisticada, $100,000, y con una garantía de 2 años, ¿no? Es de Europa. Y acá lo he nacionalizado, todo bien, pago mis impuestos, pero a los 6 meses se arruinó mi computadora. Y acá, como es muy sofisticada, nadie me la puede arreglar. Y como tiene garantía, he preferido exportarla temporalmente, ¿no? He realizado una exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Es decir, para que me lo arreglen en Europa, ¿no? Lo he enviado a Europa, al país, y cuando llega al país de origen, el proveedor me dice, la fábrica me dice, no hay solución para la computadora. Es decir, lo que se ha arruinado no se puede arreglar. Y como tiene garantía, me dice, le voy a reponer una nueva por la garantía, porque no se puede reparar. Y además me hace una nota, ¿no?, indicando, señores aduana, acá la empresa X, le explica todo, ¿no? No hay solución, no hay repuesto, no hay nada, y dentro de la garantía está, y le estoy reponiendo uno nuevo. ¿La aduana me acepta? Acá hay un chat. Sí acepta, pero no tendría que pagar por el deterioro de la mercancía los 6 meses. Ya, a ver, Damaris, no tendría que pagar por el deterioro, pero ya es una nueva, ¿no? O sea, no hay deterioro ahí. Pero a ver, ya vamos a ir analizando. ¿Qué dicen? A ver. Creo que así deberíamos hacer el examen, ¿no? Antes que, ojo, el examen va a estar habilitado hasta el día domingo. Creo que el examen así debería ser, ¿no? En clases, en sala. ¿Qué dicen? A ver. Dicen, yo pienso que la aduana no lo va a aceptar debido a que ya no, por ejemplo, la serie de productos ya no es la misma, digamos, ¿no? No es la misma. Pero ojo que no se puede reparar, ¿no es cierto? O sea, ese es el tema, no se puede reparar, y además existe una certificación de la empresa que dice que todo eso no le cuenta a la aduana. ¿Qué nos dice Michelle? En realidad, sí se paga al final impuestos como si fuese una importación. Es decir, no me va a aceptar, o sea, allá, paga impuestos. ¿Y por cuánto paga impuestos? Si paga impuestos, ¿por cuánto pagaría? Yo conocí un caso de un compañero que sí le pasó a de un reloj
que le pasa similar caso y al final sí pagó impuestos de lo mismo, de lo que le hace que le correspondía. Y no pudo arreglar nada, entonces tuvo que pagar todo porque era otro producto distinto, como dice el compañero, era otro número otro código del producto. Y Michelle, tienes problemita de audio, ahí sí que no te he entendido bien. ¿Por cuánto pagarías si podías escribir al chat, saber por cuánto le harían pagar? Acá dice Araceli, no creo, porque el modelo es otro, se tendría que cambiar de régimen para que ese artefacto no vuelva y se debería realizar una nueva DIM para el consumo, para el nuevo artefacto. Pero claro, imagínate, pero ahí el importador va a tener que comprar otra. Ah, no, porque le está dando. Listen, pero en este caso, sí, ya dirá. perdón, en este caso debería negociar tal vez con el proveedor y que el proveedor se haga cargo de esos costos de importación o nacionalización, siendo que está en garantía. Ya, por un lado, ¿qué decía el otro compañero? Yo creo que tendría que mandar un informe de qué es lo que estaba mal y por lo que estaba mal es lo que tiene que, por la pieza averiada tendría que pagar los impuestos, licenciado. Pero no ha habido un cambio de pieza, ¿no? Porque no se puede reparar. Y por eso nos están mandando una nueva. Pero bueno, interesante sus respuestas. Claro, el sí. informe tendría que decir que por qué pieza que la están cambiando el equipo. Ya. Perfecto. Y esta pieza, digamos, cuesta tanto, algo así, que no se puede reparar, para tener una idea del valor. Sí, licenciado. Ok, bien, no, súper, ¿no? Entonces, a ver, es bien clara lo que nos dice el procedimiento de esto, ¿no? Dice, en una exportación temporal sale una pieza, vamos a suponer esa licuadora, tiene que volver la misma, ¿no? Reparada, pero la misma. Como alguien decía en el chat, ¿no? Es otra, tiene otro número de serie, marca, modelo, es otra, ¿no es cierto? Es otra. Entonces la aduana, por más que tenga esa certificación que le diga que esto ha sucedido, no. La aduana no le acepta porque para la aduana es otro producto. Y obviamente ahí, ¿no? Inclusive puede haber una duda razonable que cualquiera, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir si tengo el contacto con el de Europa, ¿sabes qué? Te voy a enviar una computadora, no sirve, y tú vas a decir que está en garantía y me entregas otra, ¿no? Nueva. Es un ejemplo, ¿no? O sea, puede surgir tantas cosas. Por lo tanto, la aduana no te va a aceptar. Y como bien decían, alguien tiene que pagar impuestos. Y va a tener que pagar impuestos como una nueva, ¿no? Si en su factura viene con un valor nominal de 100 y la certificación, ¿no es cierto?, que le estoy reponiendo, la aduana esto costaba 100.000 y 100.000 y tiene que pagar por los 100.000. Ahora lo que decía Yadira, creo, tal vez tendría que negociar con el proveedor. Ese ya es un tema fuera de aduana, ¿no es cierto? Fuera de aduana. Pero lo que yo quiero poner en claro es que no tendríamos cuidado que ustedes cualquiera, ¿no? Nueva, me conviene a mí, ¿no? La aduana me tiene que aceptar, sí o sí. No es así, ¿no? La aduana les va a hacer pagar por lo que como nueva. Por lo tanto, antes de que el proveedor les quiera enviar uno nuevo, ustedes tienen que decirle, no, señor, lo siento, en mi país me van a cobrar. Y ahí sí tendría que entrar, ¿no es cierto? Una negociación, aun sea del 50%, 80%, no sé, ¿no? ¿Por qué? Por la garantía, ¿no? Pero eso ya es fuera de aduana, ¿no? Eso ya es un tema entre el comprador y el vendedor. Pero la aduana no le acepta. ¿Ya? Ahora tenemos es lo mismo, ¿no? Las exportaciones de mercancías en el mismo estado, unas exportaciones de mercancías admitidas bajo el régimen del RITEX, de exportación como equipaje acompañado de joyería admitidos bajo el régimen del RITEX. A ver. Esta es la última diapositiva. Primera pregunta, eso ya lo hemos visto. ¿Qué es el RITEX? ¿Saben lo que es el RITEX? ¿Alguien tiene una idea, alguna noción, concepto, definición de qué es el RITEX? Para terminar.
No hay una... Listen, la carne, por ejemplo, se exporta bajo este régimen, si mal no recuerdo. ¿La carne? Sí. No, no, no. Buenas noches. Araceli. El RITE es el régimen de importación temporal. Ay, ¿cómo es RITE? Ya. El RITE es cuando, por ejemplo, pongamos un ejemplo que se importan lanas y va a salir de aquí. Bueno, se importan lanas obteniendo, bueno, no pagando el gravamen arancelario que debería pagar. Y sale de aquí como chompas de lanas. Si me equivoco, le dices algo así, el RITE. No me acuerdo en este momento muy bien. Está bien. Pero es cuando se importa una materia prima ¿Ya? y luego sale elaborado. Correcto, correcto. No es acá, el Benedicto ya nos ha dado la definición, acá, si ustedes están viendo, dice régimen aduanero de admisión temporal para el perfeccionamiento activo, ¿no? Y ese es, ¿no? Y su posterior reexportación, ¿no? Eso también es. Entonces, es lo que también decía la compañera, ¿no? Este régimen te permite, ¿no? Permite admitir, no importar, sino admitir temporalmente ciertos productos, ¿no? Algunos, no todos. Y lo que decía la compañera de lana es eso sí, pero no como lana, sino como materia prima, ¿no? Entonces, te permiten admitir las materias primas semi-elaboradas o bienes intermedios, por ejemplo, ¿no? Y para terminar el proceso productivo y reexportarlo como un producto terminado, ¿no? Ese es el tema. Y, como también decía, es un régimen suspensivo donde no pagas impuestos, ¿no? Y tienes un plazo que antes era de 180 días, prorrogables por otros 180 días más, pero ahora es 365 y creo que el nuevo procedimiento del RITEX te dice que puedes tener una prórroga de otros de unos 180 días más, ¿no? Puedes tener. ¿Por qué? ¿Y esto para qué? Porque así es rapidito. El tema es que entra la lana, por ejemplo, que decía la compañera, entra, 100 kilos de lana, ¿no es cierto? 100 kilos de lana. Y tiene que salir esa misma lana, pero en chompas, ¿no? Y para eso tiene 360 días. Y la aduana que controla, que efectivamente salga. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas chompas se pueden hacer con 100 kilos de lana? No sabemos, ¿no? Y ahí para eso se hace un cálculo que se llama con el coeficiente técnico, ¿no? El coeficiente técnico te dice que es la utilización de materia prima, ¿no? O bienes intermedios para la utilización de una unidad productiva. Bueno, eso hay que hacer cálculos, ¿no es cierto? Pero se determina por ese método, ¿no? Del coeficiente técnico. Entonces vamos a suponer que para cada chompa se hace con 20 kilos. Entonces, y yo voy a decir, pero a veces se corta la lana, ¿no? Y no es exacta, hay retacitos y demás. Entonces, yo le voy a decir a la aduana, señor, esa aduana ha entrado 100 kilos de lana y está saliendo 80 chompas, es decir, está saliendo 80 kilos en 50 chompas. Pero hace 20 falta, ¿no? 20 kilos falta y la aduana te va a decir, ¿dónde están esos 20 kilos? ¿Dónde están los 20 kilos que faltan? Entonces, esos 20 kilos pueden estar, estoy hablando de forma general, ¿no? Se los puede definir o determinar como, ¿cómo se dice esto? Sobrantes, ¿no? Puede ser sobrantes, puede ser una merma o puede ser desperdicio, ¿no? Yo tengo 3 opciones para decirle a la aduana. Mis 20 kilos son mermas, son sobrantes o desperdicios, ¿no? Entonces habría que tener la definición de qué es una merma. Entonces, ¿qué hago con el desperdicio, por ejemplo? Es un desperdicio. ¿Qué harían ustedes con el desperdicio? O sea, ¿o qué se hace? La idea es que tiene que salir los 100, no sé cómo,
¿no? Y eso es lo que controla la aduana. Entonces, cuando yo le digo a la aduana, señores aduana, esos 20 que faltan están aquí está, son los retacitos, ¿no? Retacitos de lana, que para mí es desperdicio. Entonces yo tengo 2 opciones o 3 opciones para esos desperdicios. Lo puedo reexportar, lo puedo nacionalizar o lo puedo destruir, ¿no? Pero algo tengo que hacer para decirle a la aduana qué he hecho. Reexportar, nadie me va a aceptar, pues, pedacitos de lana. Lo voy a nacionalizar tal vez, ¿no? Tal vez yo lo pueda nacionalizar siempre y cuando tenga, pues, en mi fábrica de chompas, además de eso, fabrique, no sé, pues, frazadas, ¿no? Y estos retazos me sirven para hacer frazadas. Entonces, si tuviera esa opción, los puedo nacionalizar, ¿no? Solo voy a pagar impuestos por esos retacitos. O la última, como no me sirve, lo voy a destruir. Lo voy a destruir. Ahora, ¿cómo se destruye, pues, lana? ¿No? Los retacitos de lana, ¿cómo se destruye? Entonces, la destrucción, en una destrucción, ¿quiénes participan? La aduana, el usuario RITEX, ¿no es cierto? El que está en RITEX, la alcaldía, no sé, en algunos casos también está la alcaldía, un notario, ¿no? Un notario, y además la institución o entidad que va a realizar la destrucción, ¿no? Porque esa entidad es la que sabe cómo se va a destruir estos productos. Yo estoy poniendo como ejemplo la lana, pero pueden ser otros productos, ¿no es cierto? Entonces la lana, a ver, ¿cómo lo podemos? ¿Lo vamos a quemar? Para mí, yo le pongo fuego, le prendo fuego y punto, ¿no? Ya está destruido. Pero, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar gasolina, alcohol, tiner, ¿qué cosa voy a utilizar? ¿No? Para que se queme, se destruya, se consuma. Entonces, esa entidad me dice, no, señor, no puede utilizar, ejemplo, ¿no? No puede utilizar diésel. ¿Por qué? Porque el diésel con la lana, al prenderse, emana un gas que hace daño a la capa de ozono. Entonces no puedo. Entonces, esa entidad que sabe me dirá, señor, hay que utilizar esto porque no va a causar daño a nadie, ¿no? Y bueno, entonces voy a utilizar eso. Y todos los gastos que requieran para esa destrucción los tengo que asumir yo, ¿no es cierto? Y eso es lo que me dice la normativa. Eso en el RITEX muy generalmente les he explicado, ¿no? Muy genérico. Esto se hace, no se hace, sale, no sale, hay que controlar los plazos, etcétera, etcétera. No, pero esos son para las exportaciones. Estimados diplomantes, con esto habríamos terminado, ¿no? Este módulo. Si tienen preguntas, por favor. Licen, una pequeña pregunta, Licen. Adelante. ¿Cuándo nos referimos a perfeccionamiento activo y cuándo nos referimos a perfeccionamiento pasivo? El perfeccionamiento pasivo, ¿no es cierto? No hay un perfeccionamiento pasivo en las admisiones, ¿no? Son en la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Y el perfeccionamiento pasivo es cuando va a sufrir una modificación, ¿no es cierto? Lo van a arreglar, una transformación, habíamos hablado, yo lo saco en mi computadora porque no puedo reparar, pero le van a poner una pieza, etcétera, y va a volver y va a pagar por ese valor agregado. Entonces, el perfeccionamiento pasivo es para arreglar y el perfeccionamiento activo es para producir, es decir, para exportar un producto terminado, no terminado. Esa sería la diferencia, Henry. Gracias, Licen. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Lice, yo tengo una consulta. Araceli. Cuando se modifica la DIN, por ejemplo. Araceli, tu audio está mal, no te escucho nada. La cantidad de voz en la DIN. Araceli, ¿me escuchas? Tu audio está mal, no se entiende. Si puedes escribir al chat,
sería mucho mejor porque tienes dificultad. Si le dicen, le escribo, ok. Mientras escribe, para si alguien tiene alguna pregunta más, alguna duda. ¿Tienen un grupito de todos ustedes, estimados diplomantes? ¿Un grupo de WhatsApp? Sí, le dicen, tenemos. Ya, les quería comentar, bueno, si desean, como les decía, acá en La Paz, soy el presidente de la Asociación de Profesionales en Comercio Internacional. Y si gustan, también podrían asociarse, ser asociados, y obviamente van a tener ciertos beneficios con las instituciones que tenemos convenio, ¿no? En temas de capacitaciones más que todo, ¿no? Entonces, no sé, Yadira, si te puedo dar mi número, te anotas y después te paso la información para que tú puedas divulgar al grupo. Claro, claro que sí, Liz. Ok, anótate, es el 796-794-55, ¿ya? Licenciado Luis Murillo. Y obviamente para cualquiera, también si necesitan de algún asesoramiento o algo, estoy presto, ¿no? Para ahí podemos ver. Pero... ¿Lo puedes repetir, por favor? 796-794-55. Lo mandé al chat, ¿ya? 796-794-55. Entonces, Yadira, me das un hola y yo te paso información. Y los que gusten, ¿no es cierto? Pueden consultar, hay cursitos igual que se están dando para que puedan participar, ¿ya? Ahora, acá para terminar, la consulta de Araceli. Decía, cuando se realizan modificaciones en la DIM por datos mal consignados, ¿es cierto que las posibilidades de un canal rojo son altas? Es decir, sabemos que el tema de las modificaciones, es decir, la asignación de canal aleatorio, no se da pues por el tema de que si tienes errores, no tienes errores, ¿no? Es aleatorio. Ahora, cuando, es decir, no sería esa respuesta, ¿no? Posibilidad de un canal rojo muy altas, ¿no? En este caso, si tienes, o la agencia o el importador, más que todo el tema de riesgo, puede ser a las agencias, uno, cuando generalmente siempre estás corrigiendo o siempre te has equivocado, pero eso es por tema de agencia, ¿no? Entonces a eso ya están consideradas riesgo y sí les va a salir rojo, pero cuando siempre se están modificando o siempre se equivocan, etcétera, etcétera. Por otro lado, al importador va ya también, porque la aduana tiene un historial, ¿no? Entonces un historial los van monitoreando, viendo qué ha sido, no ha sido, pero por realizar modificaciones, no necesariamente, porque, como les decía, siempre y cuando muchos se equivocan, ¿no? Un error de taipeo por el nombre, por ejemplo, no hace que te queda pues un canal rojo, ¿no es cierto? Pero eso ya lo maneja la aduana por el tema de riesgo, ¿no? Pero no estaría muy de acuerdo, digamos, con lo que me dices, Araceli, ¿ya? Bien, estimados diplomantes, espero que con estos días que hemos tenido hayan podido, hayan podido, tal vez subsanar sus dudas, les haya servido toda esta explicación o estos cursos que se ha impartido, y agradecerles por su asistencia, y si tienen alguna duda, cualquier cosa, tienen mi número para poder comunicar. Espero que les haya servido todo lo que hayamos avanzado, ¿ya? Muchas gracias, señores diplomantes, y les deseo suerte y sigan con ese entusiasmo para terminar su diplomado, ¿ya? Ojo, habrán presentado, ¿no es cierto?, los trabajitos a plataforma, los voy a revisar, y el tema del examen que hasta el domingo va a estar habilitado, ¿ya? Tengan ustedes muy buenas noches,
Bendiciones para todos y si hay una nueva oportunidad nos estaríamos viendo, ¿ya? Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas noches, Licen. dicen. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.